vamos a hablar sobre el tema que nos mencionaron al inicio de la presentación, que básicamente corresponde a los programas y entidades sociales. Esta presentación o la sesión del día de hoy vamos a dividirlo en dos partes. En la primera hora vamos a hablar sobre lo que son entidades, programas, desde el punto de vista del sector público. Y a la segunda hora vamos a hablar sobre lo que son ya la parte privada, la parte de ONGs, ese tipo de programas, con la finalidad de que nos quede más claro sobre cómo es la intervención que se realiza a nivel tanto del Estado como también de las entidades y los programas sociales. Para lo cual vamos a comenzar desde la parte de arriba. Vamos a comenzar con las políticas públicas y vamos a ir aterrizando finalmente en lo que son los programas sociales, vamos a ir poniendo ejemplos, vamos a ir poniendo casos y también llegado a una parte vamos a pedir la participación de cada uno de ustedes, porque en este tipo de sesiones que hacemos uso de las herramientas del Internet, es necesario la interacción porque es bastante diferente que cuando estamos de manera presencial. Entonces, llegando un momento, vamos a pedir que así por grupos participen y por favor les pido que estén bastante atentos. Entonces, comencemos. Si queremos definir las políticas públicas, hay diversos enfoques, hay diversos conceptos que se ha dado. A lo largo de los años ha ido variando de acuerdo al contexto económico, social, histórico en el que se ha vivido. Entonces, este concepto que vamos a dar sobre políticas públicas trata de recoger todos esos aportes, trata de abarcar lo más amplio posible para poder entenderlo de una mejor manera. A ver, cuando hablamos de políticas públicas, nos estamos refiriendo a las acciones que realiza el gobierno. Ese es un primer punto. Las políticas públicas son acciones de gobierno. Y estas acciones tienen interés público. ¿Qué significa? Que termina afectando a toda la población que vive en un determinado país. ¿Y cómo es que se toman estas decisiones? ¿Cómo es que se toman estas decisiones o estas acciones? Tienen que ser en base a un diagnóstico y a un análisis. ¿Qué quiere decir eso? Que no se puede tomar decisiones de política en base a suposiciones, en base a creencias, en base a experiencias. No, tiene que haber de por medio un diagnóstico y un análisis. Y de esta manera podamos ofrecer la mejor alternativa para poder solucionar el problema que está afectando, que está aquejando a la población. En este caso lo llamamos problemas públicos. Y estos se ven reflejados en dos cosas, en necesidades y en expectativas. Yo puedo tener una necesidad, por ejemplo, educativa o sanitaria, pero también espero recibir una atención de calidad. Entonces hay que tener en consideración esas dos palabras, las necesidades y las expectativas de cómo yo espero recibir este servicio. Obviamente allí va a haber la participación de la ciudadanía, porque si no va a resultar en políticas que no van a poder implementarse. Esas son las políticas públicas. Ahora, estas políticas públicas se dividen en dos tipos de políticas. De manera general, dos tipos de políticas. Podemos dividirlo, podemos enfocar las políticas de diversas maneras, pero en este caso vamos a enfocarlo o vamos a dividirlo en dos grupos. El primer grupo son las políticas económicas y en el segundo grupo tenemos las políticas sociales. Cuando hablamos de políticas económicas, nos estamos refiriendo a que van a ser un conjunto de directrices, de lineamientos que da el gobierno, y esos lineamientos van a regular y van a orientar cómo va a ser el proceso económico del país. Mientras que la política social también, al igual que las políticas económicas, son directrices, orientaciones, lineamientos. Pero su finalidad, ¿cuál va a ser? Preservar y mejorar el bienestar social.
buscando que el desarrollo económico, el crecimiento económico, alcance a la mayor cantidad posible de la ciudadanía. El objetivo es toda la población. Tanto las políticas económicas como las políticas sociales tienen objetivos. Comenzamos mencionando los objetivos de la política económica. El primer objetivo, ¿cuál es? La estabilidad de precios. En palabras sencillas, ¿qué es eso? La inflación, mantener controlado la inflación. Y estos últimos días hemos escuchado noticias sobre este tema de la inflación. Ha ido aumentando, pero el Perú, si comparamos con otros países, está manteniendo, no está siendo muy exagerado el tema de la inflación. Entonces, el primer objetivo de la política económica es mantener, es controlar la inflación. En este caso estamos hablando de estabilidad de precios. El segundo objetivo es el pleno empleo. ¿Eso qué significa? Que toda población en edad de trabajar, o más comúnmente conocida como población económicamente activa, o PEA, tengan un trabajo. Y el tercer objetivo es cuentas externas en equilibrio. ¿Esto qué es? El tema de endeudamiento, el tema de importaciones, el tema de exportaciones, también lo llaman balanza comercial. Estos son los tres principales objetivos. Sin embargo, si nos ponemos a leer, vamos a ver que algunos autores le agregan un cuarto objetivo y algunos hasta un quinto objetivo. Por ejemplo, como el crecimiento económico o también la redistribución de riqueza. Pero hay que tener en cuenta que esos dos últimos se desprenden de estos tres principales objetivos. Entonces, las políticas económicas tienen tres objetivos. Por el lado de las políticas sociales, también tienen tres objetivos. ¿Cuáles son esos tres objetivos? En primer lugar, está la justicia social. ¿Y qué es la justicia social? La justicia social es un valor que promueve el respeto igualitario de dos cosas. Los derechos, todos tenemos derechos, todos queremos que respetan nuestros derechos, todos tratamos de hacer prevalecer nuestros derechos. Ese es uno de los componentes de la justicia social. El otro componente son las obligaciones. Entonces, así como yo tengo derechos, también tengo obligaciones que debo de cumplir. Obligaciones familiares, obligaciones como estudiante, obligaciones como padre de familia, de los que ya somos papás, obligaciones dentro de nuestra comunidad, dentro de la sociedad, obligaciones políticas. Entonces, no solamente podemos hablar de que nosotros tenemos derechos y dejar de lado las obligaciones que nos corresponden. De manera general, eso es la justicia social. Un valor que promueve el respeto igualitario tanto de los derechos como de las obligaciones. El siguiente objetivo es el bienestar social. ¿Qué es el bienestar social? Es la satisfacción conjunta de una serie de factores. Y estos factores responden a lo que llamamos calidad de vida. Entonces, la palabra clave cuando hablamos de bienestar social es la calidad de vida. Y medir la calidad de vida es realmente complejo, porque ahí se va a evaluar una serie de factores. El acceso a los servicios básicos, pongamos a la educación, a la salud, cómo es el desarrollo en mi comunidad, el acceso, por ejemplo, a agua segura. Entonces, son una serie de factores que tienen que ver con el bienestar social. En otras palabras, la calidad de vida. Ese es el segundo objetivo que buscan las políticas sociales. El tercer objetivo de las políticas sociales es el orden social. Para hablar de orden social, tenemos que tener en consideración que la sociedad se organiza por diversas entidades, personas jurídicas, personas naturales como nosotros. Y si hablamos de personas naturales como nosotros, tenemos personas de diversas creencias, costumbres, podemos dividirlos si queremos a nivel de ingresos, de formación, del lugar donde viven. Entonces,
Somos un conjunto así de muchas personas, muchas entidades, tanto públicas como privadas, y todo eso para poder vivir de manera ordenada se necesita de un marco normativo. ¿Qué son eso? Las leyes, las normas. Eso se tiene que respetar. Si respetamos esas normas, esas leyes que nos dan, vamos a poder vivir de manera pacífica, vivir en armonía. Pero cuando se rompe el orden social, ahí vamos a tener los conflictos, que últimamente ha habido bastante conflictos. Eso podemos verlo, por ejemplo, en las huelgas, en las protestas, en la toma de carreteras y en otro tipo de manifestaciones. Entonces, cuando hablamos de políticas sociales, nos estamos refiriendo que se tiene que cumplir esos tres objetivos: justicia social, bienestar social y orden social. Ahora, veamos, aterricemos a nuestro país, a Perú. ¿Cuál es nuestra política social en el Perú? ¿Tenemos? Sí, tenemos la política, una política social que se llama Política Nacional de Desarrollo e Inclusión Social. Esa es nuestra política social. Entonces, vamos a dar una definición. Y por favor, presten atención para poder ver si esta política social que tenemos en el Perú busca cumplir estos tres objetivos, lo que hemos mencionado anteriormente. Vamos a ver si estos tres objetivos están plasmados en nuestra política social que tenemos en el Perú. Ya, entonces, esta Política Nacional de Desarrollo e Inclusión Social, nuevamente, es un conjunto de normas, lineamientos, objetivos, estrategias y acciones. Ya, esto busca organizar y orientar las intervenciones que realiza el Estado. Y ahí vamos a hacer una primera diferenciación. En el Perú tenemos tres niveles de gobierno: el gobierno nacional, el gobierno regional y el gobierno local. Entonces, estos tres niveles de gobierno deben actuar de manera articulada. Es por eso que esta primera parte nos dice que orienta y organiza la intervención que van a realizar estos tres niveles de gobierno que tenemos en el Perú. ¿Y qué va a buscar estas intervenciones que realizan? Cerrar brechas. Brechas de acceso a servicios públicos, es uno de ellos, y las oportunidades de desarrollo. Nuevamente repetimos, busca cerrar brechas de acceso a servicios públicos por un lado y también de oportunidades de desarrollo. ¿A favor de quién? Esto va a estar orientado a la población excluida del país. La siguiente definición, continuemos, es una herramienta de gestión que va a estar orientada a la articulación de las intervenciones. Nuevamente se repite en el caso anterior, se tienen que articular las intervenciones en materia de desarrollo e inclusión social. Y esta política es de carácter vinculante. ¿Qué significa que sea de carácter vinculante? Es que es obligatorio. Es obligatorio en el ciclo de la gestión pública. Entonces, toda aquella entidad que realiza gestión pública, en otras palabras, todo el sector público, tiene que cumplir con esta política. Esa es la definición de la Política Nacional de Desarrollo e Inclusión Social. Entonces, si vemos cuáles son los objetivos de las políticas sociales, vemos algunos de los objetivos quedan fuera, más nos enmarcamos en algunos aspectos que considera las políticas sociales. Eso es lo que tenemos actualmente en el país. Ahora, esta política social que tenemos en el país tiene 5 ejes. Estos 5 ejes están por etapa de vida. Entonces vamos a comenzar aquí por la parte superior. El primer eje está relacionado con la etapa de vida de la niñez infantil, se le denomina ahí. Luego tenemos el desarrollo infantil temprano, ya es para los niños. El desarrollo integral de la niñez y adolescente, ya para los adolescentes. Luego, para la gente joven, adulta, en edad productiva, que es la inclusión económica. Y finaliza con la tercera edad, que es la protección del adulto mayor. Cada uno de estos ejes tiene su propio objetivo, busca
en cada uno de ellos el desarrollo de cada uno de estos grupos etarios. Entonces tenemos estos 5 ejes dentro de nuestra política. Listo. Entonces, hemos visto la política, las políticas de manera general, las políticas sociales. Ahora hemos visto cuál es la política social en nuestro país. Ahora vamos a definir lo que son los programas sociales. A ver, los programas sociales, que tenemos muchos en el Perú, aquí en las imágenes podemos ver los principales, nuevamente son un conjunto planificado y articulado de acciones. Entonces, ahí podemos ver que tanto a la política, así de manera general, como a la política social, y los programas sociales son acciones. Entonces, todo aquello que se desarrolla en el sector público son acciones. Entonces, cuando nos referimos a programas sociales, es lo mismo. Es un conjunto planificado y articulado de acciones. Obviamente, lo realiza el Estado, pero aquí puede participar también el sector privado. Ahí también participa, por ejemplo, las ONGs y también las empresas privadas, en lo que son los programas sociales, que básicamente se van a convertir en ofrecer, por un lado, bienes, servicios o recursos. ¿A quiénes? A personas que están en situación de pobreza, que es lo más que siempre se escucha cuando hablamos de programas sociales, pobreza, también vulnerabilidad. ¿Quién es una población vulnerable? Por ejemplo, los niños, los ancianos, o los que tienen alguna discapacidad. Entonces ellos son población vulnerable. ¿Por qué? Sucede algo, ellos son los primeros afectados. También los que están en riesgo social y abandono. ¿Cuál es el objetivo de los programas sociales? Atender un problema que reduce el bienestar social de ese grupo poblacional. Esa es la definición de programas sociales. ¿Y cuáles son las características de los programas sociales? En primer lugar, que tienen una población objetivo bien definido. Puede ser un grupo por grupos etarios, pueden ser por condiciones de las personas, por ejemplo, que viven en una determinada zona, que padecen ciertas afecciones o que tienen ciertas, no sé, por ejemplo, discapacidad, si lo podemos llamar de esa manera. Entonces, ya tiene una población objetivo bien definido. En rojo estamos poniendo que quedan excluidas las personas jurídicas. O sea que esta intervención se centra solo en personas y en organizaciones de base, no empresas, no personas jurídicas. Esta intervención que se realiza a través de programas sociales debe beneficiar directamente a estas personas naturales y también si es que hay organizaciones de base. Tienen ámbitos territoriales ya definidos. Se establecen criterios para poder hacer esa separación, por ejemplo, los quintiles de pobreza, entonces ya hay esa separación, o también se habla a veces de intervenciones que básicamente se da para la parte selva o para la parte sierra. También tienen intervenciones focalizadas, lo que mencionamos hace un momento, a través de criterio geográfico o individual. ¿Cómo se crean los programas sociales? Aquí nos vamos a centrar en la parte normativa. Los programas sociales se crean a través de un decreto supremo. Aquí vamos a mencionar, por ejemplo, a Contigo. Aquí estamos dando una definición general de esta intervención. Contigo es un programa que entrega una pensión, entrega dinero. ¿A quién? A poblaciones que tienen discapacidad severa y que se encuentran en situación de pobreza. Les dan 300 soles cada 2 meses y tiene que cumplir esas dos condiciones, discapacidad severa y también situación de pobreza. Entonces, Contigo fue creado en el 2015. ¿Con qué tipo de documento? Tenemos leyes, tenemos decretos, resoluciones. En caso de los programas sociales, específicamente de este, se creó con un decreto supremo. Pero aquí podemos ver que inicialmente pertenecía al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Entonces, para poder hacer ese cambio, como un dato adicional, para poder hacer cambios,
solo se puede hacer cambios con documentos o con normas de igual rango. Entonces, para pasar este programa del Ministerio de la Mujer al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, al MIDIS, su modificación o su cambio de responsabilidad en este caso fue también a través de un decreto supremo. Aquí tenemos otro ejemplo, Caliwarma. Aquí quería mencionar, nuevamente es un decreto supremo, pero aquí quería mencionar un dato adicional. Cuando se creó Caliwarma en el 2012, se puso que iba a tener una vigencia de 3 años, luego del cual se iba a hacer una evaluación de si continuaba o no. Entonces, con esto, ¿qué podemos concluir? De que hay intervenciones que se crean por un tiempo determinado. Y si termina resultando adecuado de que se pueda ampliar esta intervención, se pueda mejorar, se incrementa su tiempo de vida. Es por eso que Caliwarma, a la fecha, sigue continuando. Aquí están las principales intervenciones que realiza, que es el servicio alimentario durante todo el año escolar, mejorar la atención de los niños, porque si están bien alimentados van a atender bien las clases, y promover mejores hábitos de alimentación, un tema de capacitación, un tema de charlas a los papás. De manera general, lo que es Caliwarma. ¿Cómo se estructuran los programas sociales? En este caso vamos a hablar de la estructura orgánica. Comencemos con CUNAMAS. Todos hemos escuchado hablar de lo que es CUNAMAS. Entonces, todos estos programas sociales tienen una estructura al igual que el resto de las entidades públicas. Entonces, aquí hemos separado con círculos de colores. Vamos a comenzar con el círculo verde. El círculo verde está referido a aquellos órganos dentro de la entidad que son de asesoría y planeamiento. ¿Quiénes son? Por su nombre es fácil de deducir. Asesoría jurídica y planeamiento. En este caso lo llaman planeamiento y resultados. Y como órgano de apoyo tenemos a la unidad de administración y a la unidad de comunicación e imagen institucional. En el círculo azul van a estar los órganos de línea. ¿Quiénes son o cuáles son los órganos de línea? Aquellos que implementan la política que tiene esa entidad. Vamos a ver que en todas las entidades públicas, estos que están aquí arriba, se repiten de alguna u otra forma. ¿Por qué? Porque se basan en sistemas administrativos. Por ejemplo, aquí hablamos de planeamiento, hay un sistema de planeamiento. Aquí estamos hablando de administración, que dentro posiblemente tiene logística, recursos humanos, tesorería y otros sistemas administrativos. Entonces, esto es similar a las demás entidades públicas que se tienen. Lo que varía son sus órganos de línea. En caso de CUNAMAS, tiene 2 órganos de línea. En primer lugar, la unidad de cuidado diurno y luego la unidad técnica de acompañamiento a familias. Pero también tiene unidades territoriales. ¿Qué van a hacer estas unidades territoriales de CUNAMAS? Van a operativizar los servicios. ¿Qué más van a hacer? Van a identificar, van a cuantificar a las personas que van a recibir este beneficio y en base a eso van a hacer un cálculo de cuánto de presupuesto van a necesitar, cuánto de recursos humanos y también el tema del acompañamiento técnico. Pasemos ahora al siguiente programa. Hemos escuchado lo que es Trabaja Perú, que su nombre es Programa Nacional para la Generación de Empleo Social Inclusivo. Como un dato, este programa Trabaja Perú, el año pasado cambió de nombre, ahora se llama Lurawi Perú. Entonces, para hacer este cambio de nombre también, acá vamos a darle clic, para hacer este cambio de nombre, también se tuvo que aprobar con un decreto supremo. El cambio de nombre fue este año, 2022. Se dice Decreto Supremo que aprueba el cambio de denominación del Programa para Generación de Empleo Social Inclusivo Trabaja Perú, y en adelante se va a llamar Lurawi Perú. En este año se hizo este cambio de nombre. ¿Qué tanta repercusión o implicancia o mejora en el programa vaya a tener? No lo sabemos, pero bueno, le han cambiado su nombre a Trabaja Perú. En adelante, Lurawi Perú. La organización es similar,
aquí es más detallada. Por ejemplo, para la parte de apoyo, los órganos o las oficinas de apoyo, aquí tenemos administración, y dentro de ellos podemos ver logística, contabilidad, tesorería, coordinación funcional de sistemas y recursos humanos. Aquí está su área legal. Entonces, esta parte de aquí que estoy tratando de resaltar, que estoy marcando, son sus órganos de apoyo, de asesoramiento que tiene esta entidad, este programa. Y aquí está la de planificación, que en este caso sería de asesoramiento, junto con asesoría legal. Y también ellos se subdividen en otras oficinas. ¿Quiénes son los que implementan la política de este Trabaja Perú? Son estos que estamos viendo en verdecito, sus órganos de línea. Aquí tenemos la unidad gerencial de promoción y la unidad gerencial de proyectos, que a su vez tiene dos unidades orgánicas. Uno de ellos es la coordinación funcional de asistencia técnica y evaluación, y el otro la coordinación funcional de supervisión de proyectos. Al igual que en el caso de CUNAMAS, también tiene unidades zonales. Entonces, de esta manera es como se organizan los programas sociales. Aquí hemos visto solo dos casos. En este punto vamos a ver cómo es la gestión presupuestal de los programas sociales. Vamos a ver casos distintos, pero aquí sí vamos a antes mencionar las fases del proceso presupuestario. Esto es importante conocer porque se va a aplicar a todas las entidades del Estado, ya sea niveles de gobierno, puede ser que estoy trabajando en un gobierno municipal, un gobierno local, se aplica a todas estas fases presupuestarias. Puedo estar trabajando en un gobierno regional, en una red de salud, en una UGEL, en una dirección regional agraria, cualquier otro, también se aplica. Puedo estar trabajando en un ministerio, puedo estar trabajando en un programa social, también se aplica el proceso presupuestario. Las fases del proceso presupuestario. El primero de ellos es la programación multianual presupuestaria. Son 5. La programación multianual presupuestaria. Luego está la formulación presupuestaria, la aprobación, la ejecución y la evaluación. Estos 5. Vamos a dar un resumen así bastante general para que conozcamos de paso cada una de estas fases. A ver, la programación multianual se da de enero a mayo. ¿Qué se hace ahí? Ahí se hace una estimación, una proyección de los ingresos que va a percibir todo el sector público para los próximos 3 años. Ahí vamos a hacer proyecciones de ingresos, vamos a tener en consideración las reglas fiscales y también los resultados esperados. Ahí, por ejemplo, vamos a utilizar el marco macroeconómico multianual. La formulación presupuestal, lo que vamos a hacer es de esta estimación de ingresos que he hecho para 3 años, para la formulación presupuestal, voy a tomar en consideración solo el año siguiente. Por ejemplo, ahora estamos 2022. Entonces, la programación multianual, ¿para cuándo sería? 23, 24 y 25. Para esos 3 años se hace la estimación de ingresos. Para la formulación voy a coger solo el primer año. ¿Cuál sería? El 2023. ¿Cuándo se realiza esta formulación? De junio a agosto. Entonces, voy a tomar solo el año 2023 y ahí voy a desagregar el presupuesto que me asignan. Normalmente lo llaman APM, Asignación Presupuestaria Multianual. Ahí voy a desagregar ese presupuesto. ¿Cómo lo voy a desagregar? Haciendo uso de clasificadores presupuestarios. ¿Qué son los clasificadores presupuestarios? Son códigos de cómo organizar el presupuesto. Puedo tener clasificadores presupuestarios de ingreso, donde van a estar todos los ingresos que tiene el sector público. Cada uno tiene sus códigos. Por ejemplo, puede ser por impuesto a la renta, puede ser por venta de bienes, puede ser por alquiler, cualquier otra forma de cómo el Estado se financia tiene su propio código. Los clasificadores de gasto. Para comprar combustible hay un código, para pagar viáticos hay un código, para pagar recursos humanos de igual manera. Hay clasificadores territoriales para identificar en qué lugar del país está. Hay clasificadores institucionales para saber si es por ejemplo, no sé, si es que pertenece a un ministerio pero es adscrito, o si es una unidad ejecutora, si es un órgano desconcentrado. Hay su código
o su clasificador institucional. Entonces, todos esos clasificadores se hacen uso en la desagregación. También se determinan metas y se hace uso de la cadena de gastos. Cuando hablamos de cadena de gastos, es identificar toda esa secuencia de gastos que voy a realizar. Por ejemplo, en primer lugar, tengo que determinar cuál va a ser la categoría en la cual voy a gastar. Categoría presupuestal. Voy a gastar en acciones centrales, no, voy a gastar en programas presupuestales. ¿Qué va a ser? Va a ser un gasto corriente, va a ser un gasto de capital, por ejemplo, en compra de equipos, va a ser gastos de reconocimiento de deuda. Toda esa estructuración se hace en esta segunda etapa, en la formulación presupuestaria. Y finalmente, las fuentes de financiamiento. Va a ser recursos ordinarios. Los programas sociales normalmente se financian con recursos ordinarios. Va a ser donaciones y transferencias. Va a ser recursos determinados, por ejemplo, en el caso del canon. Va a ser endeudamiento o va a ser recursos directamente recaudados. Entonces, todo esto se hace en esta segunda etapa, la formulación presupuestaria. Terminado eso, ¿qué se tiene? El proyecto de ley de presupuesto. Hace poquito nomás se publicó el proyecto de ley de presupuesto del 2023. Sería interesante que revisen porque ahí están los montos, cuántos se van a asignar de presupuesto para el próximo año. Luego de eso, tenemos la aprobación de ese proyecto de ley que presenta el MEF. ¿De cuándo a cuándo se realiza? De septiembre a noviembre. Entonces, ahorita en el Congreso, cada uno de los ministerios va a ir a sustentar lo que ha presentado como proyecto de ley. ¿Ante quién va a sustentar? Ante la Comisión de Presupuesto. Dentro del Congreso hay comisiones. Una de estas comisiones es la Comisión de Presupuesto. Ahí se debate, se aprueba, se incluye, se quita, se hace una serie de cosas. Lo que normalmente se hace, por ejemplo, es incluir proyectos. Los congresistas, para sus localidades o de donde ellos provienen, tratan de llevar más proyectos. Entonces, se hace toda esa discusión y máximo hasta el 30 de noviembre se tiene que aprobar la ley de presupuesto. Entonces, esta aprobación presupuestal termina en noviembre. Luego tenemos la ejecución presupuestal. Ya es hacer uso de esos recursos. Pero no es solamente hacer uso y gastar y ya, no, tiene que responder a toda esta programación y a la formulación que se realizó. Y finalizamos con la evaluación. La evaluación son de dos maneras. Uno es el seguimiento y otra la evaluación en sí. Y se realiza durante todo el año. La evaluación y el seguimiento no es que se realiza de manera trimestral, semestral o anual, es de manera permanente. Eso es en resumen lo que es las fases del proceso presupuestario. Ahora nos vamos al seguimiento de la gestión presupuestal y vamos a comenzar con el programa Vaso de Leche. También uno de los programas más conocidos. Aquí, por favor, voy a pedir la participación. A ver, vamos a tratar de hacerlo. Para no complicarnos, voy a pedir a los 5 primeros. Los 5 primeros, por favor, atentos, voy a mencionar. Freud Solís, Alex Castro, Aníbal Campos, Berta Berenson y Brigitte Quintanilla. Estas 5 personas, por favor, espero que estén atentas porque aquí voy a solicitar su participación. Entonces, vamos a dar antes de ingresar al seguimiento presupuestal de este programa Vaso de Leche, vamos a dar un concepto. A ver, este programa de Vaso de Leche lo que busca es elevar el nivel nutricional de las madres que están en etapa de gestación, de los lactantes, o sea, los niños, los primeros meses, los niños y los ancianos. Pero también se incluye a las personas que padecen tuberculosis. De esta manera se busca mejorar la calidad de vida. Y tenemos 3 prioridades. La primera prioridad son los niños de 6 años, de 0 a 6 años, madres gestantes y en periodo de lactancia. La segunda prioridad son los niños de 7 a 13 años. Y la tercera y última prioridad son los adultos mayores y los que padecen de TBC. Te pido un requisito de que tienes que vivir en el sector asignado para este comité de Vaso de Leche, mínimamente 4 días a la semana y con un mínimo de 3 meses previos a la inscripción. Vamos a hacer entonces
aquí, este es un enlace. Cuando ustedes tengan la diapositiva, esto que está aquí en rojito es un enlace. Este enlace voy a copiar, voy a pegar en el chat. Y, por favor, todos ingresemos, pero voy a preguntar solo voy a pedir la participación solo de los 5 primeros. Ingresemos, por favor, démosle clic y nos tiene que aparecer este cuadro, esta página. Los 5 primeros, a ver, lo que vamos a hacer aquí es hacer un seguimiento de los recursos que se asignan a este programa social. A este programa de vaso de leche, ¿cuánto de presupuesto le están dando? Podemos hacer un seguimiento. El MEF ha desarrollado esta herramienta. ¿Cómo vamos a utilizarlo? En primer lugar, vamos a ver el año. Nos verificamos todos que estemos en el año 2022. ¿Dónde está? En la parte superior derecha. Luego, lo que vamos a hacer, ¿en qué va a consistir el ejercicio? Vamos a identificar el distrito al cual nosotros pertenecemos y cuánto de presupuesto le están dando para vaso de leche. ¿Y cómo ustedes tienen que responder? En el chat simplemente van a poner, por ejemplo, ¿yo de qué distrito soy? De Goa, y por ejemplo, que tenga asignado 10.000. Entonces, eso van a responder, como en el ejemplo. Un distrito, ¿cuánto de presupuesto tiene asignado para vaso de leche? De esa manera vamos a poder interactuar. Los 5 primeros, por favor, vamos a comenzar entonces. ¿Cómo utilizamos esta herramienta? Nos vamos en la parte inferior, donde dice departamento. Espero que todos me estén siguiendo, por favor. Departamento. Le vamos a dar clic ahí. Y aquí tenemos todos los departamentos del país, los 25. Entonces, cada uno ubiquemos el departamento donde hemos nacido. A ver, yo he nacido... Brigitte, ya. No le permite ingresar en el link. Ya. Bueno, esto es una información pública. Si podría reintentarlo, por favor, o probar en otro navegador. En este caso, estoy en el Chrome, por ejemplo. Entonces, vamos a seleccionar aquí el departamento donde hemos nacido. En mi caso, yo he nacido en Junín. Luego seleccionamos la provincia donde hemos nacido. Yo he nacido, por ejemplo, en la provincia de Satipo, y luego vamos a seleccionar la municipalidad distrital donde hemos nacido. En mi caso, yo he nacido en este municipio de Pangoa. Ya, hasta este punto espero que me hayan seguido. Lo siguiente que vamos a hacer es aquí, en la parte inferior, al lado derecho, donde dice recursos. Vamos a darle clic allí. Y vamos a buscar el código 356 que dice programa vaso de leche. Entonces, de esta manera, yo tengo acá identificado que para este distrito de Pangoa, en vaso de leche, le han dado 331.299. Entonces, los 5 primeros, por favor, hagamos este ejercicio. Ya, a ver, vamos a hacer un repaso así rapidito, pero que los 5 primeros, por favor, vayan ahí completando, o sea, vayan escribiendo su distrito y el monto que tienen asignado para vaso de leche. La interacción en este tipo de clase es bastante importante porque nos permite ver que estamos aprendiendo, ver que podemos hacer uso de esta herramienta. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacerlo nuevamente. Vamos a actualizar. Para actualizar nuevamente le damos clic acá donde dice inicio. Entonces, ya. A ver, para los que han tenido problemas, vamos a hacerlo de manera bastante rápida. Nos ubicamos en la parte superior izquierda donde dice departamento. Seleccionamos el departamento donde hemos nacido. En mi caso, yo estoy seleccionando Junín. Seleccionamos la provincia. Luego seleccionamos el distrito. Listo. Y nos vamos al otro extremo, al lado derecho, en la parte inferior, y seleccionamos recursos. Y buscamos ahí el programa de vaso de leche, código 356. Entonces, ahí va a salir el monto. A ver, creo que ya ha quedado claro. Gracias, Aníbal. Ha puesto ya
He puesto ya que en caso de Breña, el distrito de Breña tiene un monto asignado para vaso de leche de 332.442. Freud Solís, Alex Castro, Aníbal Campos, Berta, Brigitte mencionó que tenía problemas. Por favor, es importante su participación. Espero que también los demás que están presentes hayan podido hacer este ejercicio. De esta manera, podemos hacer un seguimiento de los recursos que el MEF, el Ministerio de Economía y Finanzas, ha transferido a las municipalidades para el vaso de leche. Como ven, es bastante sencillo esta herramienta, pero no solamente nos permite hacer este seguimiento. Ya cuando tengamos mayor tiempo, vamos a poder interactuar, porque aquí podemos hacer, por ejemplo, por mancomunidades, EPS, gobierno nacional, gobiernos regionales, Foncomún, queremos saber cuánto nos están dando para Foncomún, entonces también ahí podemos hacer seguimientos. Es una herramienta bastante interesante e importante. Gracias, David. Chiclayo ha recibido un monto bastante considerable, 1.764.000. Listo, entonces esta es la primera herramienta que nos permite hacer un seguimiento de las asignaciones presupuestales o de las transferencias, en este caso, que se realiza a este programa de vaso de leche. Ya. Vamos a pasar ahora, a ver, nuevamente hacemos la proyección. Ahora vamos a pasar ya al seguimiento de la ejecución presupuestal. En este caso vamos a hablar del programa Haku Wiñay. Haku Wiñay Noa Hayatay. Ese es el nombre completo que se le da. A ver, Haku Wiñay, vamos a leer su nombre, es el programa de acceso de hogares rurales con economías de subsistencia a mercados locales. Haku Wiñay. Vamos a dar una descripción y luego vamos a hacer, en este caso, el ejercicio de la ejecución presupuestal. Aquí, en este programa de vaso leche, vimos cuánto de presupuesto le están transfiriendo a los municipios. Aquí vamos a ver, en este caso, de este programa social, la ejecución, cuánto de avance ya tiene a la fecha. Primero vamos a dar una descripción bastante general del Haku Wiñay. A ver, este programa se enfoca en hogares rurales situados en distritos de situación de pobreza. Eso es transversal a todos los programas sociales. Se enfoca en distritos de situación de pobreza y que tengan predominio de la agricultura familiar. Comunidades como unidad de trabajo tiene al hogar. Y si es que esos hogares se agrupan, vamos a tener los núcleos ejecutores. Estos núcleos ejecutores se constituyen como la contraparte local de la intervención. ¿Cuál es el objetivo de este programa? Desarrollar capacidades productivas y de emprendimiento. Capacidades productivas y de emprendimiento rural en los hogares de extrema pobreza. Lo que se busca con esto es generar y también diversificar los ingresos. ¿Quién se encarga de implementar este programa? Es el Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social, FONCODES, que es también una entidad bastante antigua que ya lleva bastante tiempo de intervención en el Perú. Al tener bastante tiempo, yo les estoy facilitando aquí una lectura, cuando dispongan de tiempo, es sobre esta intervención. Potencialidades y retos de las nuevas intervenciones de inclusión económica en las zonas rurales andinas. Es una lectura bastante interesante. Aquí se enfoca en el Haku Wiñay. Esta es una publicación reciente. Sería muy bueno que ustedes puedan leerlo. Acá se les estoy dejando en este enlace. No son muchas páginas y la lectura es bastante sencilla. Entonces, ahora vamos a ver cómo hacemos seguimiento de la ejecución presupuestal. Nuevamente, aquí vamos a darle clic. Voy a compartir en el grupo primero. A ver, vamos a salir de la presentación. Esta herramienta creo que es ya más conocida por cada uno de ustedes. En este caso, esta herramienta es la consulta amigable. En esta consulta amigable, lo que vamos a ver es la ejecución presupuestal. Es la ejecución presupuestal. Entonces, vamos a buscar a este
a este programa, acceso de hogares rurales con economías de subsistencia a mercados locales. ¿Cómo utilizamos esta herramienta? Aquí en la parte superior derecha vamos a dar clic y vamos a dar clic solamente donde dice actividades. Le vamos a dar clic ahí, actividades, y luego nos vamos donde dice categoría presupuestal. Esta es una herramienta también que tiene múltiples opciones. Para este caso vamos a centrarnos donde dice categoría presupuestal. Y vamos a ubicar el código, aquí más abajo les voy a decir el código 118. El código 118. Acceso a hogares rurales Jacqueline. Ubicamos este código 118, le vamos a dar clic ahí. Y este programa es ejecutado desde el nivel central. Entonces, lo que vamos a hacer es dar clic aquí donde dice departamento. Y aquí vamos a ver cuánto de presupuesto se está asignando para cada uno de los departamentos. A ver, yo me voy a centrar en caso de Junín. A Junín se le ha asignado 14 millones, aquí en la segunda columna, 14.815.000. Pero, como este es un programa que se ejecuta desde el nivel central, entonces, básicamente su ejecución es en función de las transferencias que se realizan. Es por eso que tiene un gran avance de ejecución, 99%. ¿Qué significa? Que casi el 100% de los recursos que se tenía ya ha sido transferido, podríamos decir en este caso, a los núcleos ejecutores que están implementando este programa. Y aquí podemos detallar un poquito más. Podemos ver que se subdivide en dos productos. Tenemos aquí población rural en economías de subsistencia que recibe asistencia técnica, capacitación y portafolio de activos para la gestión de emprendimientos rurales, y también hogares rurales en economías de subsistencia. En este caso recibe asistencia técnica y capacitación para el desarrollo de capacidades productivas. Entonces podemos indagar más, hay bastante información. Se les está dejando así de manera general para que ustedes cuando dispongan de mayor tiempo puedan hacer ese seguimiento. De esta intervención social, como de otras más, las intervenciones sociales que son gestionados a través de programas presupuestales, los tenemos aquí. Continuemos entonces con el siguiente. Y hemos visto dos cosas. En primer lugar, cuánto de presupuesto se están transfiriendo, en este caso para el vaso de leche. Luego hemos visto la ejecución presupuestal. Al igual que debemos hacer ese seguimiento de los recursos, si se están gastando o no, también debemos tener en consideración, y para mí, a veces pienso que es lo más importante, es los resultados que se están obteniendo. Se realizan intervenciones sociales, se tienen muchas intervenciones sociales, pero ¿qué resultados estamos teniendo? ¿Podemos medir esos resultados? Muchas veces hay dificultades para medir. Entonces, es por eso que el MEF nuevamente ha desarrollado este aplicativo Resulta, que va a medir los indicadores de estos programas presupuestales. Cuando hablamos de programas presupuestales, de manera general, estamos hablando de presupuestos por resultados. Y lo que se busca es que toda la gestión presupuestal del sector público se dé a través de presupuestos por resultado. Entonces, aquí podemos ver una definición general de este aplicativo. Este es el enlace, voy a compartir nuevamente en el chat. Y con esta herramienta vamos a poder hacer seguimiento de los resultados que se está obteniendo. Tan importante como saber cuánto de recursos se está asignando y si se está gastando esos recursos, también es importante conocer si esos recursos que está destinando el Estado están teniendo resultados o no. Entonces vamos a ingresar a este aplicativo que nos va a permitir medir eso, los resultados. Y aquí vamos a compartir algunos programas sociales que podemos hacer seguimiento. Tenemos el programa
social 049, que es el Programa Nacional de Apoyo Directo a los Más Pobres, Juntos. ¿Podemos hacer seguimiento a este programa Juntos? Sí, nos permite hacer seguimiento de los resultados que se está obteniendo. Luego también tenemos el Programa para la Generación de Empleo Social Inclusivo, Trabaja Perú. ¿Podemos hacer seguimiento? También. Luego tenemos Pensión 65, Caliwarma, y el último que vimos, Haku Wiñay, que es desarrollado, es impulsado por Foncodes. Ustedes, cualquiera de estos programas sociales, pueden elegir para poder hacer este ejercicio. Por falta de tiempo no vamos a exigir a los participantes que pongan ahí los resultados, pero es muy bueno que ustedes puedan ingresar. Pueden grabarse cualquiera de estos códigos y ingresar a este aplicativo. Entonces, yo voy a comenzar con el 49, con este programa Juntos. Entonces, ¿cómo utilizamos esta herramienta? Espero que todos estén viendo. Tenemos aquí esta herramienta. Lo que vamos a hacer es, donde dice programas presupuestales, ahí vamos a darle clic. Y se nos va a desplegar una lista de todos los programas presupuestales. Entonces, podemos hacer seguimiento a los programas presupuestales de salud, de educación, de agricultura, de comercio, de cualquier otro sector, pero como estamos viendo acá el tema de programas sociales, vamos a ir al, a ver, en este caso era el 048, que era, era el 049, que es el programa Juntos. Ustedes pueden elegir cualquiera de los otros programas. Vamos a ver sus indicadores. Entonces, seleccionamos el programa Juntos. Luego, nos vamos donde dice, a ver, aquí, indicador de desempeño. Entonces, aquí podemos hacer seguimiento a todos sus indicadores que tiene este programa Juntos, que muchas veces no es tomado en cuenta, muchas veces no se evalúa, no se mide. Entonces, su primer indicador es porcentaje de hogares que reciben incentivos monetarios por cumplir con sus corresponsabilidades respecto a la población objetivo. Ya, a ver, Juntos lo que hace es hacer una transferencia directa, da dinero a las personas que cumplen ciertas condiciones. Pero, a cambio, te pide que tú realices ciertas acciones. Uno de ellos es que inscribas a tu niño para que pueda recibir educación básica regular, ya sea inicial y primaria, y también que ese niño pueda ir al establecimiento de salud y recibir sus controles CRET. Cumples con esos requisitos y te va a dar, creo que, 200 soles. Entonces, aquí vamos a ver sus indicadores, mencionamos el primero. El segundo indicador, por ejemplo, es porcentaje de mujeres de hogares usuarias Juntos que en el último nacimiento, en los 5 años antes de la encuesta, recibieron 6 controles prenatales. Entonces, en este indicador, hacen seguimiento, ¿no? Si las mujeres han estado en estado de gestación, han recibido sus controles prenatales. Luego también hace seguimiento, vamos a ver, a porcentaje de niños en edad escolar, de 3 a 5 años, de hogares, usuarios Juntos, que asisten a servicios de educación inicial. Luego tenemos otro indicador que dice porcentaje de niños menores de 36 meses, de Juntos, que asisten al menos al 80% de los controles de crecimiento y desarrollo según normas del sector salud. Entonces, este indicador es interesante. O sea, los niños tienen que recibir su control CRET. Hay otros indicadores más, pero a ver, vamos a ver este indicador. Le damos clic y nos vamos donde dice buscar. Ahí le vamos a dar clic. A ver, este indicador nos está hablando de los hogares que tienen niños menores a los 3 años que han recibido al menos el 80% de sus controles CRET. Y aquí vemos cómo ha ido evolucionando desde el 2012. Se ha ido incrementando, se ha ido incrementando, se ha ido incrementando, pero aquí hubo un descenso en el 2021 bastante fuerte. ¿A qué se debe eso? A la pandemia. Entonces, así podemos hacer seguimiento también a otros indicadores. Podemos bajar más acá abajo
Dice, por ejemplo, la tasa de deserción escolar de niños y adolescentes en educación primaria en el año anterior. Entonces, podemos ver que tenemos múltiples indicadores y que nosotros podemos hacer seguimiento. Posiblemente vaya a haber una distorsión en otros indicadores por el tema de pandemia. Entonces, a ver, vamos a ver acá la tasa de deserción. Buscamos, y la tasa de deserción, mira, podemos ver que ha ido disminuyendo. Actualmente está en 2,21%. Es bastante baja la tasa de deserción en niños de educación primaria, pero también hay en educación secundaria, adolescentes. Aquí podemos ver que el 2019 estaba la tasa de deserción en adolescentes en 1,93% y al 2021 se ha incrementado. Entonces, en lo que es educación primaria, la tasa de deserción ha disminuido, pero en lo que es educación secundaria, la tasa de deserción de los estudiantes se ha incrementado. Puede haber diversos factores, diversos motivos. Aquí, al parecer, la pandemia ha afectado de manera distinta a los que estaban en educación primaria que a los que estaban en educación secundaria, pero eso ya nos da pie a poder hacer otro tipo de análisis. Con esto, ¿qué les quiero decir? Que no es suficiente o que no basta con hacer seguimiento de si las entidades están gastando o no su presupuesto. Tenemos que medir también si se está consiguiendo los resultados. Entonces, ¿por qué es importante medir esta tasa de deserción? Porque esos niños, esos jóvenes, más adelante van a ser quienes se integren a la población económicamente activa, al PEA. Entonces, si estos niños, estos adolescentes, se está incrementando la tasa de deserción, ¿qué va a pasar? Que el Perú va a seguir manteniéndose como un país que tiene una mano de obra que no es muy productiva. Les he mostrado solamente un ejemplo. Podemos hacer seguimiento de otros indicadores más, de acuerdo a nuestro interés. Por ejemplo, aquí tenemos de salud, de gestantes, de TV, así, de muchos otros programas más. Y también podemos hacer seguimiento del tema presupuestal. Voy a volver nuevamente para el 48. También podemos hacer seguimiento, así como hemos hecho seguimiento de la parte presupuestal, ahí mismo, a ver, vamos a irnos a... creo que hay problemas con... ya. Aquí, a ver. Este indicador es, bueno, es un indicador que hemos seleccionado cualquiera, que es incentivo monetario por cumplir con sus corresponsabilidades. También ha habido una bastante disminución. Aquí sí directamente sería responsable la pandemia. Pero también podemos hacer seguimiento de indicadores, indicador y presupuesto. Devengado, PIA-PIM, ejecución actual. Entonces nos permite también hacer ese seguimiento, ¿ve? Así la evolución, cuánto de presupuesto se ha asignado, cuánto se está ejecutando desde el año 2012, 13 hasta el 2020. Entonces, esto es una herramienta bastante interesante, les recomiendo utilizarla para poder hacer seguimiento a esas intervenciones sociales que está realizando el Estado. En esta vez nos hemos enfocado solo en estas intervenciones de tipo social, porque es materia del curso. Sin embargo, pueden hacer seguimiento a otros indicadores más que se tiene ahí en lo que es programas presupuestales. Entonces, esto era la presentación que se quería compartir desde un enfoque, desde un punto de vista del sector público. La presentación que viene a continuación va a ser dirigida por el magíster Víctor García, que también ya está en sala. Vamos a comenzar entonces con lo que es el voluntariado. Vamos a hacer el abordaje del tema desde la perspectiva en general predominante de esta acción en la sociedad civil. Sin embargo, hay que recordar que el voluntariado no solamente se realiza en organizaciones de la sociedad civil, sino también se realiza en las empresas como parte de lo que es la responsabilidad social empresarial o responsabilidad social corporativa.
y también se realiza en el sector público, también bajo los mismos principios de responsabilidad social. Entonces, veamos qué hay con lo que es el voluntariado. ¿Qué sabemos del voluntariado? El voluntariado es una actividad que se realiza de manera libre, es decir, para que pueda considerarse una actividad como voluntariado, tiene que existir lo que es el libre albedrío, es decir, las personas se involucran, valga la redundancia, voluntariamente. Otro aspecto importante es que el voluntariado no tiene una motivación monetaria. Es decir, los voluntarios están allí porque el tema les llama la atención, porque les gusta el tema en el cual están involucrados, porque quieren participar simplemente en algo a favor de repente de su comunidad. Es en función a ello la escala de motivaciones que puede originar que alguien se decida a ser voluntario. No está el tema monetario. A los voluntarios no se les paga, no se les da ningún tipo de remuneración. Sí se ha hecho en el caso de los voluntarios internacionales, porque en otros países sí se les da dinero, y acá en Perú, como de acuerdo a la legislación del voluntariado, a la ley del voluntariado, no se debe percibir ingresos, entonces lo que se creó fue estipendio, ¿no? Estipendio es ese concepto mediante el cual no es una remuneración, pero sí es algo que se le da al voluntario para que éste se mantenga. ¿Dónde se hizo eso? ¿Dónde se creó eso? En Naciones Unidas, en la sede de Naciones Unidas aquí en Perú. La Organización de Voluntarios de Naciones Unidas tiene ese concepto para que ellos puedan tener, digamos, dinero para mantenerse, para trasladarse, y ese monto que se les asigna le denominan estipendio. Sin embargo, de acuerdo a la Ley General de Voluntariado, no existe, digamos, no se le debería remunerar al voluntario, porque es una acción libre. Tampoco se puede condicionar, por ejemplo, en algunas universidades privadas, para que puedan egresar de sus carreras, les exigen, bueno, es una exigencia en realidad, cierto número de créditos extracurriculares. Y de manera determinante, tiene que hacer voluntariado si quiere egresar. ¿Por qué? Porque hay cierto número de créditos que no se pueden cumplir si es que no se inscriben en actividades de voluntariado. Entonces, eso tampoco es voluntariado. ¿Por qué? Porque se está prácticamente obligando al estudiante a hacer, digamos, actividad social, de apoyo social, de desarrollo social. Sin embargo, no es voluntariado como tal. ¿Por qué? Porque desde el momento en que ya no es de elección libre esa actividad, ya no hay libre albedrío, desde ese momento simplemente llega a ser una actividad más en la cual, bueno, pues están yendo para cumplir, obligados o por algún otro tipo de motivación ajena a lo que es el bien común, que es algo que ha caracterizado al voluntariado. Ahora, hay varios tipos de voluntariado. Ahora lo vamos a ver conceptualmente, pero ya yendo casi a la mitad, cuando entremos a marketing social y sostenibilidad, vamos a ver cómo esto se aplica o se implementa, cómo se hace. ¿De qué tipo es la organización en la cual puede surgir el voluntariado? Pueden ser organizaciones basadas en voluntarios. ¿Qué quiere decir esto? Son organizaciones que pueden ser netamente de voluntariado, como por ejemplo Un Techo para Mi País, no sé si han escuchado,
le dicen los de techo, los voluntarios de techo, que es una organización que nace en Argentina, se extiende por Latinoamérica, llega aquí a Perú. Este tipo de organizaciones que están constituidas exclusivamente por voluntarios, también operan. Existe otra organización que se llama CREAMás, o Enseña Perú también, que son organizaciones basadas en voluntarios, es decir, íntegramente constituido por voluntarios. Ahora, existe también entidades con apoyo de voluntarios. Por ejemplo, en el Ministerio de Salud existen las damas voluntarias, ¿no? Las que van a los hospitales, los que visitan, por ejemplo, a los enfermos terminales. Entonces, allí tenemos a entidades con apoyo de voluntarios. Por ejemplo, también tenemos el caso de agencias de voluntariado, y aquí lo que podemos ver son entidades que se dedican a realizar voluntariado, pero para empresas. O sea, implementan, no solamente son voluntarios, sino que implementan el voluntariado y enganchan su quehacer o su modus de implementación con alguna empresa que sea afín a lo que ellos estén haciendo, o que alguna empresa que financie iniciativas que ellos están realizando. También tenemos otras organizaciones con programas o proyectos de voluntariado. Recuerden que hay voluntariado corporativo, esto en el contexto de responsabilidad social. Hay también el voluntariado en el sector público, también se ve, sin embargo, la dinámica suele ser un poco diferente al voluntariado corporativo. Y también hay voluntariado de organizaciones sociales, ¿no? Ese voluntariado, por ejemplo, que se puede dar en una organización juvenil o en una organización de repente de aficionados a algo, y que se vuelve o empiezan a realizar acciones de voluntariado de manera continua y permanente. Algo que se debe destacar es que las organizaciones de voluntariado suelen tener un tiempo de duración por lo general corta, cuando son organizaciones que se basan en voluntarios nada más. Una duración promedio de 2 años, 3 años, 4 años a lo mucho, y de ahí desaparecen. Son pocas las que trascienden ese tiempo, son pocas, son algunas, como les mencionaba el caso de Techo, pero por lo general ese tipo de organizaciones de voluntariado desaparecen. ¿Por qué desaparecen o se extinguen? Porque generalmente son impulsadas por jóvenes, algunos jóvenes universitarios. Obviamente la iniciativa vive mientras dura la etapa universitaria, termina esa etapa y por lo general al pasar los años se diluye. Entonces, eso también hay que considerar como algo diferente en relación al voluntariado corporativo. El voluntariado corporativo siempre se va a dar, es permanente. Es más, depende de lo que es el área de responsabilidad social o del programa de responsabilidad social de la empresa. En las empresas no todas tienen esa área. Algunas lo tienen como relaciones interinstitucionales, otra como imagen y comunicación, en fin, va a depender. No todas tienen una gerencia, un área de responsabilidad social. Entonces, lo que sí tienen son programas de responsabilidad social, y es allí donde se insertan las acciones de voluntariado. Por ejemplo, una acción común que se suele desarrollar en las empresas, con el tema del voluntariado, es las visitas, por ejemplo,
a centros educativos, o la visita a hospitales, o el sembrar plantas, el sembrar árboles, o el limpiar playas, el limpiar las riberas de un río, el recolectar basura o el enseñar, el donar su tiempo. Es lo último que estoy mencionando, lo que está, vamos a decir, más de moda. Es decir, usan el conocimiento del especialista o del experto de la empresa para que éste lo brinde, vamos a decir así, voluntariamente, obviamente sin costo, sin pago alguno o retribución alguna, a comunidades que pueden requerir o ser beneficiadas con ese conocimiento. Entonces, eso es algo que se está haciendo más ya en empleados seniors, por ejemplo, en las empresas. Con los empleados más jóvenes, los que se hace suele ser actividades al aire libre, ¿no? Como les mencionaba, recolección de residuos en playas, en ríos, en parques, también visita de repente a poblaciones vulnerables, o hacer algún tipo de presentación también. Entonces es algo variado lo que se realiza. Sin embargo, hay que tener en cuenta que el voluntariado ayuda para el tema, en el caso de las empresas, y por eso lo realizan, ayuda al tema del clima organizacional. ¿Por qué? Porque en las empresas es decir, los empleados están en horarios rígidos, un número de días rígido también, entonces ven el voluntariado como una forma de poder, o las actividades de voluntariado, una forma de poder despejarse, de integrar a los colaboradores y obviamente de conocerse, ¿no? Para que se pueda dar una mejor forma de trabajo en equipo. Entonces el voluntariado lo usan o lo utilizan como una herramienta para la mejora del clima organizacional. Eso en las empresas. En el caso del sector público, lamentablemente aún, si bien es cierto, existe voluntariado, pero lamentablemente en el sector público aún no se ha desarrollado mucho ese aspecto de vincularlo al clima. Si bien es cierto, se tiene esa noción en la práctica, a los voluntarios les hacen hacer a veces el trabajo de alguien que está remunerado. Eso es lo que ocurre. Obviamente el voluntario lo hace porque quiere, ¿no? Porque le nace, pero quienes dirigen a veces esos voluntariados lo hacen supliendo a personas que pueden estar remuneradas. Y obviamente no es lo más adecuado. Para poder realizar un voluntariado se debe tener un plan de voluntariado. No es algo que se haga o se realice de manera informal. Entonces, ahí entramos a lo que es el ciclo de gestión del voluntariado. Para yo poder trabajar el tema de voluntariado, ya sea en una empresa, en el sector público o en una organización de la sociedad civil, el primer paso es la captación, es decir, debo captar al voluntario. Para ello, para yo poder captarlo, previamente debo tener un perfil de voluntario. Y para eso debo diseñar el perfil de la convocatoria del voluntario. Es decir, qué tipo de voluntario estoy requiriendo, qué tipo de voluntario quiero. Si lo que yo quiero es dar clases de reforzamiento, por ejemplo, en matemáticas o en inglés, entonces el tipo de voluntario que voy a buscar es alguien que sepa de matemáticas y que sepa de inglés, que tenga disponibilidad de tiempo de tal a tal hora o en tales horarios, tales días, y en función a eso, yo posteriormente voy a hacer mi convocatoria para voluntarios. Se busca voluntarios de tal a tal edad que sepan inglés y
tengan un buen nivel de matemáticas, y se coloca, obviamente, ¿no?, para el acompañamiento en el aprendizaje a niños de tal zona. Entonces, es muy importante ser claro y transparente a la hora de anunciar la convocatoria de voluntarios, para que ellos puedan decidir si es que se involucran o no. Si no se es claro en la convocatoria, entonces es posible que a la hora de captarlos, el captado, el voluntario captado, que aún está potencialmente como voluntario, desista de ser voluntario. ¿Por qué? Porque pensó que era otra cosa diferente, y obviamente luego se retira y obviamente queda una mala imagen para la entidad que hizo la convocatoria. Entonces, para evitar eso, se debe ser muy claro en la convocatoria de voluntarios. Dentro de ese proceso de convocatoria de voluntarios está también el diseño del afiche, el formulario de inscripción. Por ejemplo, ¿qué herramientas podemos usar para diseñar afiches rápidamente? El Canvas, el Trello, Webpick. Para formularios de inscripción, el Google Form, el Typeform. El Google Form obviamente es más conocido. Luego se publica, se difunde por redes sociales, obviamente. Y finalmente, una vez que se ha captado, es decir, se logra atraer a los voluntarios, hay que entrevistarlos, ¿sí? Se entrevista. ¿Por qué? Esto es muy importante. Puede decir que no es necesario, pero sí es necesario. ¿Por qué? Porque generalmente eh, el voluntariado se dirige a poblaciones vulnerables. Entonces, si yo voy a trabajar un proyecto con niños, tengo que hacer entrevistas previas. ¿Por qué? Porque voy a recibir voluntarios a los cuales voy a colocar a realizar actividades con niños. Entonces, debo entrevistarlos para poder hacer algunas preguntas básicas que me permitan tener cierta certeza sobre con quién o a quién voy a invitar a trabajar de manera voluntaria en el proyecto o el programa, que en este caso podría ser con niños, ¿no? Es un ejemplo, ¿no? Pero en general siempre se debe realizar las entrevistas. ¿Por qué otro motivo? Porque es necesario conocer cuáles son las expectativas del voluntario, es decir, qué es lo que busca más allá de la convocatoria, qué es lo que quiere, qué es lo que desea, cuáles son sus expectativas en general, porque el voluntario, al involucrarse, o sea, dar el paso de programarse en una entrevista, está motivado en participar, tiene esa voluntad para estar inmerso en las actividades que se le planteen. Entonces, es importante mantener ese interés del voluntario durante todo el proceso que dure las actividades de voluntariado. Entonces, para poder mantenerlos, como se dice, enganchados, hay que entrevistarlos y saber también no solamente sus opiniones, sino exponerle de qué trata el proyecto, el programa social, y de esa manera ellos también puedan absolver sus dudas. De esa forma, si luego de haber sido entrevistado permanece con el interés, entonces se le va a dar una ficha de ingreso, ¿sí? Una ficha de ingreso como voluntario, se hace un registro del voluntario. En esa etapa ya como voluntario, lo que sigue es, obviamente ya como un trabajo de gabinete, elaborar un temario de formación. Es decir, en función a las entrevistas que se han dado, el formulario nos va a servir para registrarlos, pero también nos va a servir para poder identificar cuáles podrían ser sus intereses, más allá de lo mostrado en la entrevista, y en función a eso, elaborar un temario
de formación, es decir, en qué elementos se les debe fortalecer. De repente el voluntariado es sobre algún tipo de método o algún tipo de metodología a aplicar. Entonces, primero hay que formarlos metodológicamente. De repente es para trabajar con niños y los voluntarios no tienen experiencia previa de trabajo con niños. Lo único que saben o están allí es porque les gustan los niños, porque quieren trabajar con niños o porque de repente les motiva el hecho de poder apoyar a ese segmento de la población, que son los niños. Entonces, hay que elaborar un temario de formación para ellos. ¿En qué se les va a formar? Si te gusta el trabajo con los niños, si te interesa el trabajo con los niños, pero nunca has hecho una actividad dirigida a niños, entonces necesitas formación, porque dependiendo de la edad también, hay que tener técnicas para abordar con los niños, o sea, para que ellos puedan sacar provecho de las actividades. No solamente el que brinda la actividad o el que implementa la actividad, sino los niños, ¿no? Ambos tienen que ganar en esa actividad, tanto el voluntario como el que se beneficia de la actividad del voluntario. Luego, lo que se debe proporcionar son materiales, los materiales con que va a trabajar el voluntario. Eso se debe tener listo. No puede pasar que el voluntario va a una actividad y no tiene los materiales que requiere para esa actividad. No es muy responsable mandar al voluntario a la suerte o a ver qué pasa. No, eso se hace de manera planificada y se le envía con los materiales que requiere para poder desarrollar la actividad. El voluntario es alguien, recuerden, que está donando sus horas, 2, 3, 4 horas al día o a la semana, y por lo tanto, en ese sentido, nosotros debemos procurar darle las mejores condiciones. Bueno, finalmente también, en el caso de la formación que se va a realizar, hay que establecer cuáles van a ser los periodos formativos. De hecho, las inducciones siempre se dan al inicio sobre qué es la institución, a qué se dedica, qué hace, qué es lo que busca con el voluntariado, cuáles son los objetivos de esas actividades, qué es lo que deben lograr o qué es lo que se espera lograr. Y en función a eso, se va a establecer fechas de trabajo, la parte formativa. Ahora, adicionalmente, pueden implementar una plataforma de capacitación. Eso es opcional, actualmente eso es más sencillo, dadas las tecnologías del Zoom o del Meet y todo lo que tenemos para el trabajo colaborativo, ¿no? Como lo que es con Google, por ejemplo, ¿no? El Google Workspace. Entonces, eso es lo que vamos a ver en la parte ya de implementación. Una vez que el voluntario que fue captado ya está formado, se le ha dado preparación, ya puede implementar las actividades de voluntariado. Eso es un ciclo que siempre se va a cumplir y no es bueno saltarse directamente a la implementación. O sea, los capté, ok, y de ahí de frente a la implementación. Eso no es recomendado. Ahora, debo buscar respaldo a mis actividades. ¿Esto qué quiere decir? Que mis voluntarios o el voluntariado que estoy gestionando debe estar registrado, por ejemplo, en el MIN, donde existe el Registro Nacional de Voluntarios. Entonces debo tenerlos allí registrados por un aspecto formal. Si tengo también voluntarios, pero del tipo de organización de voluntariado,
entonces debería registrar mi organización, si es de voluntariado juvenil, la SENAJU, que es la Secretaría Nacional de la Juventud, del MIN, NEDU, el Ministerio de Educación, o si es una organización de voluntariado en general, debería tenerla inscrita también, adicionalmente a su registro en el MIN, en el cual todos deben estar, en el registro de organizaciones municipales. Ahora, aquí hay un tipo de voluntario del que no se está hablando, o no se está mostrando, pero también requiere registro. ¿Y cuáles son? Son los voluntarios internacionales. Y de eso hay bastante, ¿no? Por lo general, estos voluntarios internacionales se registran en la ACSI, que es la Agencia Peruana de Cooperación Internacional, que es dependencia del Ministerio de Relaciones Exteriores, y allí se registran los voluntarios internacionales. ¿Cuáles son las características de los voluntarios internacionales? Pueden ser expertos, es decir, son seniors, son ya personas jubiladas en sus países respectivos, que albergan mucho conocimiento y están dispuestos a brindar ese conocimiento que de repente no puede ser costeado de manera voluntaria. Entonces, hay un registro de voluntarios extranjeros que está allí disponible para que las entidades lo puedan solicitar. Se hace el contacto con el voluntario extranjero y si le motiva la iniciativa, obviamente, el voluntario extranjero participa y se involucra. Eso es de manera oficial, ¿no? Otro tipo de voluntariado extranjero es el voluntariado vivencial, que vienen a hacer trabajos vivenciales, de repente jóvenes europeos o adultos mayores también a veces, europeos o norteamericanos generalmente, y se involucran con la comunidad, ayudan en acciones, en labores diarias, y en otros casos también trabajan como profesores de idiomas, o sea, hacen un trabajo voluntario. La diferencia es que este tipo de voluntarios pagan para poder hacer ese trabajo voluntario, es decir, pagan porque ese pago que hacen estos voluntarios internacionales va destinado a la organización que los acoge. La organización que los acoge tiene la responsabilidad, obviamente, de velar por la seguridad de ellos, es decir, que al voluntario no le pase nada, también de acogerlos en un lugar y de brindarles, obviamente, la comida, ¿no? La comida y todos esos detalles. Entonces, el pago que hace el voluntario extranjero cubre todos esos conceptos. De eso hay bastante, se le conoce como voluntariado vivencial y digamos que ya está bastante extendido. Ahora vamos a ver algo vinculado a lo que es el marketing social y la sostenibilidad. Estas iniciativas, por ejemplo, o lo que es el voluntariado, como su nombre indica, es algo voluntario. No hay dinero ni hay presupuesto necesariamente de por medio. Entonces, ¿cómo se mantienen? ¿Cómo se sostienen? Si no, vamos a decir, no cobran y tampoco reciben ingresos. Entonces, en este caso, este tipo de organización de voluntariado tiene las siguientes alternativas. O es financiado por la empresa de la cual es voluntaria, o también puede ser financiada por la entidad, por el sector público, y si no tiene, digamos, enlace o no forma parte de una entidad pública o privada, va a tener que ser autosostenible o autosuficiente. Entonces, allí vamos a ver técnicas de marketing social y lo que es la sostenibilidad.
¿cómo hacemos para que sea sostenible? Primero, para poder establecer el tema del marketing social, la finalidad es atraer en este caso recursos, potencialmente que vayan a ser donantes. El marketing social se utiliza, ahora vamos a ver después de esta lámina, una de las tantas formas de utilizar el marketing social. Atraes a personas que se motiven al ver el tipo de voluntariado que tú haces. Eso puede ser de diversas formas. Los puedes atraer, por ejemplo, en un cóctel, en una cena, en un desayuno. Obviamente se hace un cóctel profundos, una cena profundos, un desayuno profundos. Se invita a las empresas o a personas, digamos, que pueden, no empresas, sino personas que podrían estar interesadas previamente. Y en esos espacios, cóctel, cenas, en fin, algún tipo de actividad de esa característica en la cual se expone lo que el voluntariado está haciendo. Entonces, esa es, por ejemplo, una técnica muy antigua de captación, de atracción de potenciales donantes, ¿sí? Gente que va a donar, aunque sea un sol, va a donar, y obviamente de ese modo va a hacer que sea sostenible la organización de voluntariado. También hay otra técnica bastante antigua que consiste en enviar cartas a las empresas, es decir, a las empresas, al sector público, solicitando apoyo o donaciones para determinadas actividades. Pero para poder hacer eso, ¿qué es lo que tiene que tener el voluntariado? El voluntariado tiene que estar organizado. Si el voluntariado no está organizado y no tiene un plan de actividades, difícilmente va a poder enviar una carta con las actividades que quieren realizar y al costado un check. Si tú quieres, ¿cuál de esas actividades vas a auspiciar como empresa? Son 10 actividades, son 15 actividades. ¿Cuál de esas actividades te comprometes a auspiciar? Ahora, algo que utilizan también es enviar ese cuadro de actividades ya con algunos recuadros marcados con el nombre de la empresa que está auspiciando esa actividad o también simplemente marcados indicando que eso ya está cubierto por alguien. De ese modo se puede involucrar a más entidades, empresas o también particulares que puedan tener los fondos suficientes. Ahora, cuando ya llego a la etapa de donación, lo que se debe tener claro es que cuando se llega a obtener la donación, lo primero en lo que debo estar pensando es en la rendición de cuentas. Eso es muy importante, la rendición de cuentas de qué es lo que has hecho con lo que se te ha donado. ¿Por qué? Porque si no haces la rendición de cuentas, obviamente tendrás una primera vez en tu donación, pero ya de seguro en la segunda, en la tercera, ya no vas a tener el mismo efecto. Entonces, es muy importante la rendición de cuentas en estos mecanismos de trabajo, porque eso me va a asegurar la fidelización. Y cuando hablo de fidelización, quiere decir que cada actividad que hay, automáticamente ya las entidades o las personas simplemente apoyan y se involucran, ¿no? Ya sea con recursos o también con su tiempo. Pero en este caso estamos hablando de recursos. Ahora, hay varias técnicas para atrapar o captar fondos. Todas están dentro de lo que se conoce como fundraising, pero también tenemos el crowdfunding, ¿no? Crowd de grupo, de comunidad, funding de financiamiento, es decir, es un financiamiento masivo, también se le dice micromecenazgo. ¿Por qué? Porque
tengo una iniciativa y esa iniciativa es impulsada por una comunidad. Y ahora vamos a ver en la siguiente lámina más o menos a qué hacemos referencia con el crowdfunding. Esto obviamente ya lleva años, por ejemplo, en Europa o en Estados Unidos, y en Latinoamérica recién tendrá unos 5 o 6 años y se ha impulsado bastante. Vamos a ver ahora en la siguiente lámina, se ha impulsado bastante con temas, digamos, que no eran, no, de repente no son muy típicos, ¿no? Como el cuidado de animales, por ejemplo. Entonces, a partir de ahí, obviamente, ha irradiado a otros temas más sociales y que es en ese campo en el cual se ha venido desarrollando el crowdfunding. En los países europeos, en Estados Unidos, ya se usa el crowdfunding no solamente para temas sociales, sino para temas también que tienen que ver con negocios, ¿no? Temas empresariales, con el auspicio, por ejemplo, de lanzamientos de productos innovadores, ¿no? Y yo quiero ser el primero en recibirlo, entonces auspicio al que está desarrollándolo para ser uno de los primeros en obtener eso. Algo similar es con el crowdfunding aplicado al tema social. Yo auspicio esto porque me gusta, entonces obviamente algo va a recibir el que está auspiciando. ¿Qué es lo que recibe? Recibe imágenes, recibe historietas personalizadas de aquello que está financiando. Si son productos, puede recibir eventualmente algún producto en algún momento, si llega de repente a ser alguien que continuamente participa y se involucra en todas las campañas de crowdfunding que la organización va a establecer. Ojo, el crowdfunding tiene una dinámica de campaña y se puede hacer crowdfunding por cada una de las actividades de voluntariado. No quiere decir que si hago una campaña para recaudar fondos sea para toda mi organización. No funciona así. El crowdfunding se realiza para cada una de las actividades que yo estoy planteando. Por eso es importante que al realizar el voluntariado se puede estructurar un conjunto de actividades que se van a implementar en un periodo determinado de tiempo. Esto generalmente, ¿dónde se plasma? Se plasma en un proyecto de voluntariado, el cual tiene las actividades, los resultados inmediatos de estas actividades y el cambio que se va a generar a partir de esos resultados inmediatos. Finalmente, la contribución de ese cambio a los objetivos de desarrollo sostenible. Es en ese contexto en el cual entonces se viene trabajando actualmente los temas de voluntariado. Esta es una web peruana, justamente nace de lo que es el trabajo en Naciones Unidas inicialmente. Esto es impulsado por un grupo que surge allí, se llama PROA, y esta iniciativa trata justamente de ver los temas que hemos visto previamente, que es el marketing social y la sostenibilidad, pero específicamente mediante el crowdfunding. Entonces, vamos a ver que aquí hay un segmento en el cual obviamente se puede hacer crowdfunding para personas, para organizaciones, para empresas, y es con previo registro. A ver si se ve la página, ahora sí ya está de manera interactiva, espero que se esté viendo. Ahora voy a dar clic en personas para que vean lo que sale. Debe salir voluntariado, donar bienes, donar dinero. Organizaciones, es decir, si yo soy una persona, puedo inscribirme aquí para hacer voluntariado, para donar bienes. El Estado, por ejemplo, tiene un registro de bienes para que cada uno lo solicite, obviamente como organización.
y eso está en la página principal del MEF. O de repente yo como persona quiero donar dinero, de repente 10 soles, 20 soles, vamos a ver qué sale, ¿no? Como persona donar dinero. Y aquí están las campañas que se están implementando con ese tema, ¿no? Con el crowdfunding. Por ejemplo, aquí dice Pastelería El Especial de Proyecta Perú, acá dice Hogar para Mascotas, Keipiwasi o Capewasi, Asociación Keipi puede ser. Acá está la fecha de fin, es decir, esta campaña se cierra el 31 de octubre, falta un mes para que termine. Ellos quieren recaudar 10.000 soles, ya van el 21%, quiere decir van por 2.100 soles recaudados. Y si yo quiero, obviamente, donar, doy clic aquí y acá pongo elige la moneda. Fíjense, esta forma de hacer marketing social, aquí está el video, lo vamos a ver. No sé si se escucha, pero es en Yungay. Disculpe, Magister Víctor, disculpe que le interrumpa. Al parecer ¿Sí? se ha quedado congelado la pantalla, se está solamente observando la página de prueba. Oh, Sí, ya, por a ver, a favor. ver. Sí, muchas gracias, Oh, Magister. una lástima. A ver, vamos a ver. Qué raro, he puesto pantalla completa. A ver, acá. Voy a requerir, sí, entonces, que me confirmen, por favor, que se ve. A ver, ¿ahora se ve el video? Sí, ahora sí, Magister, muchas gracias. La pastelería en especial abrió sus puertas en 2020 y desde entonces ha buscado brindar oportunidades a jóvenes con habilidades especiales, quienes usualmente tienen dificultades para encontrar un colegio o un trabajo que los reciba. Mediante la producción y venta de panes y dulces, el especial permite que 4 chicos cuenten con un empleo a medio tiempo. Son ellos quienes se encargan de la producción y quienes reciben un sueldo que les permite apoyar a sus familias y contribuir de forma productiva a la sociedad. Jesús es un chico con síndrome de Down, es el más alegre de todos, la verdad es muy expresivo, es muy divertida y es el que siempre está como dándole este espíritu alegre al ambiente. Leila es una chica sordomuda, que tiene un nivel de delicadeza impresionante, lo que decora las tortas, no lo he visto nunca en mi vida. Vini es muy tímida, pero es muy bueno. Y es el que te das cuenta que siempre está atrás de todos. Es el más detallista en todos los trabajos, es súper dedicado, súper trabajador. Anthony vendría a ser como el canchero del grupo, siempre haciendo una broma, siempre tiene un chiste para todos. También es el que tiene más habilidades para manejar las máquinas, maneja muy bien también todo lo que son pesos, recetas. Y si bien la pastelería permite que los chicos tengan un trabajo estable, actualmente contamos con un local provisional y muy pequeño. Esto dificulta los movimientos de los chicos y nos impide sumar más integrantes al equipo. El objetivo de nuestro proyecto es construir un nuevo local para la pastelería, con una tienda en el primer piso, una amplia zona de producción en el segundo y mejores máquinas que nos permitan crecer el negocio y volverlo sostenible. Por esto hemos empezado una campaña de recaudación de fondos. Toda donación será muy apreciada por nuestro equipo y nos permitirá continuar trabajando para que más niños y jóvenes tengan las oportunidades que tanto merecen. Entonces, la última etapa de mi proyecto es que estos chicos entiendan que han tenido una suerte en tener este trabajo, en poder llevar un sueldo a la casa y pudiera empezar con pequeñas cosas a ocuparse de las personas que tienen más necesidad de ellos. Gracias por ver este video. Los invitamos a compartirlo y a hacer una donación. Cualquier aporte será muy apreciado por nuestro equipo y nos permitirá seguir trabajando por un mejor futuro para quienes más lo necesitan. Ok, bueno, aquí lo que hemos visto es un ejemplo de marketing social. Presentan el caso, finalmente también presentan el por qué requieren apoyo y para qué. Y si el video o el marketing funciona, hace que se enganche con alguien, entonces termina donando, ¿no? Puede donar 10 soles, 20 soles, 50, 100 soles u otro. De repente alguien tiene un caso similar en la familia, entonces le conmueve el tema y dona más.
Entonces, allí ya depende cómo se realice el marketing. Vamos a ver, bueno, este es un caso. Vamos a ver aquí, bueno, aquí están los detalles sobre el proyecto, ¿no? También mira el impacto de tu donación, algo de lo que hablábamos, y también detalles de la entidad que está implementando esto. Y así hay varias, digamos, propuestas. Hay otra, por ejemplo, de mascotas. De repente hay a la gente que les gustan las mascotas. Igual, se enganchan con esto y donan, terminan donando, ¿no? Bueno, este video de repente es más sencillo, pero también en función a ello van a ver los resultados. Por ejemplo, este tiene 209 donantes, tiene el 29%, es decir, 2.900 soles, ¿no? Termina en 3 meses, todavía tiene 3 meses para poder recaudar los 10.000 soles que están requiriendo. Bueno, ahí explican, ¿no? Bueno, tienen estadísticas, explican que es para la salud y para la comida y para el hogar de las mascotas. Como ven, también son videos cortos, ¿no? No pueden durar mucho. Este, por ejemplo, dura 1 minuto 27 y el anterior duraba algo de 2 minutos. Y así pueden encontrar otras, por ejemplo, la asociación de, esto creo que es la Casa Ronald McDonald, que es obviamente es de la empresa McDonald's. También tiene, ojo, las corporaciones no están exentas de este tipo de estrategia. No sé si ustedes han escuchado, por ejemplo, de Intercorp y de los colegios Innova School. Ellos también tienen la misma dinámica para poder becar alumnos. Obviamente, en sus colegios de Innova School. Innova School tiene becas para niños que son, digamos, de menores recursos, y lo que hace es le otorga becas. Pero esas becas no son, obviamente, entregadas así nomás por Intercorp, sino que esas becas en realidad son financiadas por otras personas, por gente como nosotros, ¿no? Que de repente le llama la atención la historia del niño X y decide apoyarlo. Entonces se vuelve como una especie de padrino de ese niño. Y él y otros más auspician de repente a un niño. Eso también tiene, eso lo pueden ver en Perú Champ, ¿no? Es también una dinámica similar. Entonces, hasta allí hemos visto algunas de las más recientes o las más, digamos, en boga, las que están más en boga en cuanto a estrategias aquí en Perú por ahora. Y esto sin desplazar o reemplazar a las estrategias tradicionales, ¿no? Que había mencionado previamente. Los cócteles, las cenas, los almuerzos, los lonches, los desayunos, las fiestas también. Hay fiestas que se hacen, fiestas de fundraising o de captación de fondos. Hay hasta, bueno, eso ya también es antiguo, conciertos. Ya son una serie, digamos, de cosas más tradicionales, ¿no? Como el envío de cartas a empresas o entidades solicitando apoyo. Bueno, no sé si hasta allí, tengo entendido que es hasta las 9. No sé si tienen preguntas para que puedan plantearlas al respecto. Sí, Magíster Víctor García, en estos momentos vamos a pasar a la ronda de preguntas, para lo cual se va a estar habilitando el micrófono, estimados participantes, para todos, para que puedan realizar sus preguntas respectivas o consultas sobre el tema desarrollado el día de hoy. Bueno, en estos momentos se está habilitando, por favor, todos aquellos participantes que desean realizar sus preguntas puedan activar su micrófono.
o también realizarlos a través del chat del Zoom, por favor. Buenas noches, soy Aníbal Campos. Hice una pregunta en el chat sobre la parte que hablaron de voluntariado, que es un área en la que estoy involucrado últimamente. Quería preguntar si hay una base legal para que un voluntario reciba pasajes en dinero, y me refiero a los pasajes para acercarse al lugar donde se va a realizar el voluntariado y para de ahí retornar a su hogar, ¿no? O a su destino. Y también la duda que tengo es sobre los alimentos, si se les puede dar alimentos de forma no dineraria, o sea, refrigerios o menús, ¿no? Ok, sí se puede, es más, en la Ley General de Voluntariado sí especifica el tema de los alimentos, incluso el seguro. O sea, ¿qué pasa si si al voluntario en las acciones del propio voluntariado se accidenta o le ocurre algo? Tiene que estar asegurado. Y en la Ley General del Voluntariado especifica que debe estar, obviamente, dentro del SIS, debe poder tener eso. Cuando ocurrió, cuando sale esta ley, lo del SIS no era aún universal, ¿no? Como para ponerles en contexto. Entonces, el hecho de que el voluntario sí o sí tenga el seguro, en este caso el SIS, obviamente se veía como un beneficio. En el caso de darle dinero, eso sí, no está dentro de lo que es la Ley General del Voluntario. Es más, hace referencia a que es una acción voluntaria, no recibe contraprestación económica. Por eso, como les comentaba, sacaron los de Naciones Unidas, viendo eso en la ley, para no, obviamente, no ir en contra de la ley, optaron por la figura de los estipendios, ¿no? Que para el caso de Naciones Unidas, el estipendio, cuando lo sacaron, cuando aparece el estipendio, era de 2.900 soles, algo así. 2.900 soles, obviamente para voluntarios nacionales, ¿no? De Naciones Unidas. Para los voluntarios extranjeros, el estipendio era el equivalente al que recibía un voluntario en Europa o en sus países de origen, ¿no? Que era en euros o en dólares. Pero sí, para el tema de dinero por voluntariado no hay. Comida sí, comida, pasaje, seguro, sí, todo está en la Ley General de Voluntariado, que es la ley número 28238. No sé si respondí toda la pregunta, puede haber repreguntas si lo consideran. Solamente para terminar y no acaparar y dejar a mis compañeros que pregunten. Respecto a los pasajes, está referido, hay dos tipos de pasajes, ¿no? El que hace un voluntario desde su hogar, digamos, a la entidad o institución donde va a brindar el voluntariado, y el retorno a su hogar, ese es un tipo de pasaje. Y el otro tipo de pasaje que puede ser que uno se acerca bajo su costo a la entidad o al lugar donde le indicaron que se reúnan, y de allí los voluntarios con las personas que organizan el voluntariado los trasladan hacia el lugar donde ya in situ van a realizar el voluntariado, ¿no? Y de ahí los retornan al lugar donde inicialmente se encontraron, que es un lugar común, que no es la casa de los muchachos, los jóvenes que hicieron voluntarios. Hay dos tipos de pasajes, me refiero. ¿Ambos están considerados o se refiere solamente al último que he tocado? Y el caso de trasladarse de su casa a la entidad o al lugar donde se van a organizar para de ahí trasladarse al punto mismo del voluntariado, ¿ese no está considerado o ambos están considerados? Sí, la precisión que haces es importante. Y para el caso del voluntariado solamente se refiere al que se hace, vamos a decir, desde la base hacia el lugar en el cual se va a desarrollar la actividad de voluntariado. No implica lo que vendría a ser desde la casa del voluntario hasta el punto de encuentro, por decir, ¿no? Eso no está cubierto. Por ello, es que para cubrir todo eso, por ejemplo, los traslados que no están dentro de la ley, se crea
o se ha adoptado en algunos casos, como les comento en Naciones Unidas, la figura de estipendio, justamente para cubrir eso, en algunos casos hospedaje y otras cosas que puede conllevar la acción voluntaria. Pero sí, definitivamente la ley solamente hace referencia a el costo del pasaje o el transporte, porque ahí dice que se debe proveer los medios para que se pueda desarrollar el voluntariado en la parte del traslado, la movilidad y la comida, ¿no? Desde el punto, la base donde se van a encontrar, hacia el lugar donde van a ejecutar la acción voluntaria y de vuelta, obviamente. Sí, para la pregunta, para ser preciso, es la segunda que habías comentado, ¿no? Solamente cubre eso. Ok, no sé si hay más preguntas. Justo mientras vemos si hay otra pregunta, lo que les estoy mostrando aquí es lo de Perú Chance, que le decía de Innova School. Ahí aquí está la beca Perú Chance, por ejemplo, ¿no? Que esto es para, o sea, ustedes donan para que esos niños entren a estudiar en Innova Schools. Como ven, es un modelo también de negocio o de servicio ya, para que no se ofendan los de Intercorp. Es un modelo de servicio en el cual, obviamente, ellos siempre ganan, ¿no? Ganan, ahí no pierden nada. Pero bueno, se beneficia a niños mediante este tipo de marketing social que busca dar sostenibilidad a los estudios de estos niños, ¿no? Que requieren apoyo. Acá dice, ¿qué incluye la beca? La beca cubre el 75% de matrícula y mensualidad en Innova Schools, 100% de la cuota de ingreso, útiles escolares, programa de liderazgo, estudiar en un colegio de alto nivel educativo, renovación de la beca. ¿Cómo postular? Bueno, y eso es para el niño que quiere. Ahora, ¿quién financia la beca? Obviamente va a financiar la persona que de repente se conmueve con la historia del niño, por qué donar hoy, y aquí está, ¿no? Hay todo, casos de éxito, ¿no? Diego Pacheco, por ejemplo, y ahí está. Siempre se debe colocar esas historias de éxito. Acá, patrocina a un chamos, un campeón, ¿no? Un campeón. Apoya el proyecto, elige apoyar directamente a nuestro. Vamos a ver qué niños hay para patrocinar. Aquí está. Entonces yo escojo, de repente me interesa, de repente Fabricio, ya, porque lo veo que es parecido a mi hijo, ya. Le doy clic, aquí están los datos de Fabricio, es de Los Olivos, sus cursos favoritos, matemáticas, su deporte favorito, fútbol, le gusta jugar el fútbol, de grande quiere ser un doctor. Y yo veo, bueno, justo mi hijo también quiere ser doctor, entonces ya voy a apoyarlo, claro, seleccionar. O de repente soy un trabajador también de Intercorp, lo veo, y bueno, eso que también es práctica en ellos, y no me obligan, pero sí me motivan para que apoye, entonces ahí está. Y ahí así ustedes ven a quién apoyan para que pueda tener la beca. Obviamente el apoyo es donando, ¿no? Donan 100 soles mensuales, ya eso va a depender de cada uno. Bueno, hasta aquí, entonces, voy a dejar de compartir. Llego con la exposición. Veo que ya no hay más preguntas. En todo caso, muchas gracias por la atención.